tal? Un gusto estar en esta reunión de, pues para reflexionar sobre un tema por demás interesante, que es el cambio tecnológico y el impacto que esto ha venido teniendo y seguirá teniendo en la sociedad. Yo soy Enrique Cabrero, director del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Guadalajara. Y es para mí un placer coordinar y moderar este panel al que pues hemos tenido la oportunidad de contar con la participación de tres expertos que pues conocen desde diferentes perspectivas sobre este tema. Me voy a permitir presentarlos a cada uno de ellos. Por una parte nos acompaña la doctora Yolanda Martínez Mancilla. Ella es directora honoraria del programa interdisciplinar Centro para la Sociedad Digital del CUSEA y cuenta con más de 17 años liderando iniciativas de transformación digital en el sector público y privado a nivel nacional e internacional. Actualmente coordina un esfuerzo muy interesante en Suiza, desde donde se está conectando para acompañarnos en este panel. Bienvenida, Yolanda, muchas gracias por tu participación. Ya nos comentarás en detalle lo que actualmente estás desarrollando también en Suiza. Un placer también contar con la participación del doctor Raúl Rojas González. Él es un destacado científico mexicano conocido a nivel mundial en el campo de las ciencias de la computación y la mecatrónica. Él actualmente es el líder del Dahlem Center for Intelligent Systems en Berlín, donde ha desarrollado su carrera como científico, como un tecnólogo muy destacado, y es para nosotros también un honor contar con la participación de Raúl en esta ocasión. Igualmente, le agradezco su participación al doctor Francisco Marmolejo Cervantes. Él es un académico mexicano que actualmente reside en Doha, en Qatar, en donde se desempeña como presidente de la División de Educación Superior de la Fundación Qatar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo de la Comunidad. Muchas gracias, Francisco. Él además tiene una larga experiencia en organismos multilaterales diversos sobre los temas de educación. Entonces, esta perspectiva también es muy interesante incorporar en esta reflexión. Bueno, yo simplemente tomaría unos breves minutos para introducir un poco el tema. Sin duda alguna, el cambio tecnológico pues ha acompañado el desarrollo de la humanidad desde siempre. Particularmente, pues el crecimiento, el bienestar, el progreso de la humanidad ha contado con el cambio tecnológico como un aliado fundamental. Hay mucha evidencia de eso desde los primeros tiempos de la humanidad hasta la actualidad de la importancia del cambio tecnológico. Lo que podríamos llamar el progreso tecnológico prolongado o más sostenido en el tiempo, podríamos decir que viene desde el siglo de la Ilustración, donde pues se genera ya un proceso de generación de conocimiento y asociado a esto pues un progreso también muy importante en términos de crecimiento económico, en términos de bienestar, salud para la humanidad. La cuestión es que este progreso tecnológico del que estamos hablando sí parecería estar entrando en un punto de inflexión. Parecería que hay un cambio de ritmo muy significativo en este progreso tecnológico. Hay quienes lo llaman el cambio tecnológico acelerado, hay quien lo llama un cambio tecnológico exponencial, ¿sí? Pero bueno, en todo caso se hace referencia a un cambio que crece cada vez más rápido. Además, hay otro ingrediente. Nunca antes los instrumentos tecnológicos habían estado en posibilidades de sustituir al hombre en una gran cantidad de actividades, ¿sí?
desde actividades operativas, manuales, a actividades mucho más allá, como la toma de decisiones y el discernimiento sobre algunos procesos. Entonces, pues todo esto ofrece increíbles oportunidades, pero también ofrece riesgos muy fuertes. En parte, los riesgos tienen que ver, y todos lo sabemos, con que ni las leyes, ni las instituciones, ni las políticas públicas, ni los gobiernos, ni las convenciones internacionales están siendo capaces de ir al ritmo del cambio tecnológico. Por ello, entonces, pues se plantea la necesidad de una reflexión muy importante. Eh, Vienen de golpe la inteligencia artificial, el machine learning, la robótica, la hiperconectividad, la neurotecnología, la nanotecnología, la biotecnología, la genómica, la vida sintética y muchos otros componentes de este paquete llamado tecnologías disruptivas. Eh, Dice Kearns y Roth, dos autores norteamericanos, en su libro The Ethical Algorithm, pues llama la atención sobre esta dificultad que se tiene ahora para pues poder observar qué tanto estos algoritmos, que son tomadores de decisiones en una serie de procesos de la vida y que afectan a la sociedad, qué tanto estarían irrumpiendo también en los derechos ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, hay una gran cantidad de dilemas ahí que podemos analizar, pero también, evidentemente, pues las oportunidades muy grandes que tiene esto. Yo nada más quisiera, antes de pasarles la palabra, decirles que el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobiernos de la Universidad de Guadalajara, que tengo el honor de conducir, hace de este tema un tema estratégico de su agenda de investigación. Necesitamos comprender mejor cómo el cambio tecnológico está transformando la vida de las sociedades y está transformando a todas las políticas públicas. Por ello, para nosotros, pues es una gran satisfacción y una oportunidad poder escucharlos. Yo me permitiría pasarle la palabra en un primer momento al doctor Raúl Rojas. Muchas gracias, Raúl, y adelante, por favor. Sí, gracias, Enrique. Gracias por la invitación para estar el día de hoy en este panel. Y una de las preguntas que planteabas es la cuestión del cambio tecnológico y la velocidad del cambio tecnológico. Habría que recordar que nos encontramos en la tercera o cuarta revolución industrial, de acuerdo a quien la defina, pero si vemos hacia atrás, si vemos a lo que ha ocurrido con la primera, la segunda y la tercera revolución industrial, lo que vemos es que siempre la revolución industrial ha venido asociada con cambios en las leyes, ha venido asociada, por ejemplo, con el desarrollo del estado del bienestar en el siglo XIX en algunos países europeos. Y entonces hay una interacción entre la tecnología y la sociedad. Si vemos esas tres revoluciones industriales que hemos vivido, el primer efecto importante de la revolución industrial, y que es un efecto eh, fundamental, es haber aumentado la esperanza de vida. Todavía en 1810, 1820, al principio de la primera revolución industrial, la esperanza de vida en Europa era 40 años, por el gran número de niños que morían en edad temprana y que bajaban la esperanza de vida promedio. Ya para fines de ese siglo, la esperanza de vida había subido a 60 años en Europa y actualmente ya la esperanza de vida en muchos países es arriba de los 80 años de edad. Así que en solo 200 años de revoluciones industriales, la humanidad ha podido duplicar su esperanza de vida. Una cuestión que para mí es muy importante es que esta revolución industrial comenzó después de la Primera Guerra Mundial con la introducción de las computadoras. Esta revolución industrial es la revolución digital y, como decía, algunos la llaman la cuarta revolución industrial por la emergencia de la inteligencia artificial y otros campos
de la tecnología, pero yo diría que sigue siendo la tercera revolución industrial, sigue siendo la revolución de las computadoras y todo lo que eso implica. Y la primera diferencia importante con respecto a las anteriores es el ritmo de la innovación. Todavía a principios del siglo XX, la introducción de lo que se llamaron las innovaciones básicas tomó entre 70 y 100 años. Por ejemplo, la introducción del teléfono. Llegar a que casi el 100% de los habitantes en Estados Unidos tuvieran una línea telefónica tomó unos 100 años. Llegar a la motorización que se alcanzó en Estados Unidos ya en los 60, 70 también fue un proceso que tomó unos 70, 80 años en conjunto. Eh, y lo mismo para toda una serie de innovaciones como la electrificación también de las ciudades y de los pueblos. Pero si vemos esta revolución industrial, lo que ha estado pasando desde los 80, los 90, lo que vemos es una aceleración creciente del ritmo de introducción de nuevas tecnologías. Duplicar el número de usuarios de Internet en Estados Unidos ya tomó solo 15 años, en los 90. Los teléfonos celulares inteligentes o smartphones, como se les llama, apenas fueron introducidos en 2007 y actualmente ya hay más smartphones que pobladores en el planeta. Entonces, hemos pasado de revoluciones industriales en donde el ritmo de introducción era suprageneracional, tomaba más de 25 años, tomaba más que una generación de trabajadores que la tecnología cambiara radicalmente, a una situación en donde hay procesos subgeneracionales. Ahora en el transcurso de solo 10 años se duplica la velocidad o se triplica o se multiplica por un factor muy importante la velocidad de cálculo, se introducen innovaciones que desplazan a los trabajadores y ajustarse a esa gran velocidad, ese gran ritmo de introducción de la tecnología es un problema muy importante para la sociedad. Un ejemplo para mí que es, digamos, clásico y conocido por todo el mundo es el de Amazon. Amazon tiene unos cuantos decenas de miles de empleados comparado con Walmart en Estados Unidos. Walmart tiene, me parece que 1.2 millones de empleados, pero ya Amazon mueve mucho más mercancía, tiene un efecto mucho mayor sobre la distribución de todas esas manufacturas para el resto de la población, mucho mayor que la que tiene Walmart. Y todas las cadenas o las tiendas tradicionales han tratado de competir con Walmart también introduciendo sus ofertas digitales, competir con Amazon, perdón, y no lo han logrado hasta ahora. Amazon es una especie de monopolio que se ha establecido para mover esas mercancías. Y ese es uno de los problemas que veo, el problema de que la tecnología digital se presta a la monopolización por su propia naturaleza, porque teniendo el mismo tipo de riel tecnológico, claro que es más fácil mover todo, desde mercancías hasta información. Y actualmente tenemos varios monopolios importantes. Uno es Google, que maneja, digamos, la información o proporciona la información en la red. Otro monopolio importante es el de Facebook, ahora Meta, que tiene un papel muy importante en las redes sociales. Amazon ya lo mencioné. Y bueno, Microsoft se ha tratado de convertir en su nueva encarnación, en su última iteración, se ha tratado de convertir en el proveedor de las redes para las grandes empresas. Así que tenemos una situación de un ritmo creciente de introducción de la tecnología, un ritmo que a veces nos deja sin aliento a nosotros mismos, a la gente que estamos en la tecnología, un ritmo que ha producido nuevos monopolios desconocidos hasta ahora en su alcance a nivel mundial y claro que eso genera retos y oportunidades porque se pueden racionalizar empleos, se pueden eliminar cuestiones que son contaminantes o que son o que no son, digamos, empleos que uno mismo quisiera tener. Y sin embargo, tenemos por otro lado el problema del desempleo creciente, ¿no? Los dos empleos con más personas, en Europa por lo menos, son las personas que trabajan en las tiendas detrás de la caja registradora y los choferes. Son dos de los oficios en donde hay más empleados. Sin embargo, por ejemplo, los choferes podrían ser sustituidos ya en algunos años por vehículos autónomos, taxis que operan automáticamente
en las ciudades y también vehículos que transportan mercancías, y ahí el problema es qué hacemos con el empleo. En el caso de las tiendas es lo mismo, si las tiendas se están digitalizando, si ya todo es más bien logística y no tanto estar detrás de la caja registradora, todos esos empleados tradicionales de ese tipo de negocios van desapareciendo. Así que aquí termino para que los compañeros puedan opinar, pero digamos, resumiendo lo que dije, yo el problema que veo es que la revolución industrial nos ha permitido a la sociedad adaptarse cuando la introducción de las nuevas tecnologías tenía un ritmo suprageneracional, ahora es un ritmo subgeneracional que está poniendo muy en tensión a la sociedad y a todos sus procesos de ajuste. Perfecto, Raúl. Muchas gracias por tus comentarios, muy, muy importante. Lo seguiremos retomando. Yo quisiera antes de continuar darle la bienvenida a Carla Provencio, a la doctora Carla Provencio, quien se incorpora también a este diálogo, lo cual nos da mucho gusto. Qué bueno que nos puedes acompañar, Carla. Ella es maestra en Derecho, Tecnología y Ciencias de la Universidad de Stanford y licenciada en Derecho por el CIDE, y ha enfocado su carrera a estudiar la intersección entre derechos humanos y desarrollo tecnológico. Bienvenida, Carla. Muchas gracias por estar acá. Le vamos a pasar la palabra ahora a Yolanda Martínez. Adelante, Yolanda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos mis colegas. Muchas gracias, doctor Cabrero, por la invitación a compartir. Me gustaría retomar las oportunidades de las que nos habló el doctor Raúl, ¿no? Y comenzando con una reflexión de que el mundo es digital, ya no existe lo no digital y lo digital, y desde la perspectiva de gobierno, que es mi área de expertise, lo digital vino a democratizar el acceso a los servicios públicos, ¿no? Creo que todas y todos vivimos un boom en la pandemia, donde los gobiernos, para poder seguir eh, prestando ayuda social, para poder seguir brindando atención médica, tuvieron que hacer uso de elementos tecnológicos de una manera exponencial. Y eso es algo muy positivo. Me encantó los ejemplos de cómo esta revolución tecnológica ha permitido a muchos países duplicar sus capacidades y México es un gran ejemplo de ello, ¿no? En el 2012 se lanzó una reforma muy importante en materia de telecomunicaciones que permitió hacer de Internet un derecho constitucional en el artículo 6. Y gracias a esa reforma, a que se creó un órgano autónomo para regular el sector de las telecomunicaciones, logramos en 6 años duplicar el acceso de Internet en México, pasar de 40 millones en el 2012 a 82 millones en el 2018. Y lo mismo pasó y pasa en muchos otros países con el tema de los servicios. En el año 2013, si bien había 40 millones de personas conectadas a Internet, únicamente el 1% utilizaba Internet para interactuar con el gobierno. Y no es que no hubiera servicios en línea, es que había muchos servicios en línea. De hecho, cuando entramos a hacer el diagnóstico de agenda digital, encontramos más de 5,000 páginas de Internet con el dominio gov.mx, pero con un gran desafío que era la usabilidad. Entonces, había un gran esfuerzo, una gran inversión en esfuerzos de digitalización que no necesariamente se traducían en atender las necesidades de las personas, ¿no? Eran 5,000 sitios completamente diferentes en su look and feel, completamente diferentes en cómo estaba la información acomodada y presentada al usuario, completamente diferente en qué tipo de nombre de usuario y de control voy a utilizar. Entonces, si eso no está estandarizado, es una barrera de acceso, ¿no? La apuesta que se hizo en ese entonces fue en seguir una mejor práctica, que es utilizar componentes reutilizables. Y en vez de que cada entidad federativa estuviera invirtiendo una cantidad bastante considerable de recursos en digitalizar
trámite por trámite o en habilitar y mantener su propio sitio de Internet, se creó un sitio común que es gov.mx, se creó en código abierto, el código es propiedad del Estado mexicano, se homologó el cómo se presenta la información a la población y se publicó en el 2016 algo que se llama estándar de servicios digitales. Y ese estándar de servicios digitales justamente lo que mandata es el que todos los servicios que se prestan a la ciudadanía sigan una misma secuencia y faciliten al usuario el tener solo que recordar un usuario y una contraseña y no 5,000 mecanismos de autenticación distintos. Los pasos para realizar los servicios son exactamente los mismos. Gracias a la interoperabilidad, que es la capacidad de las instituciones de gobierno de intercambiar información, los servicios se han estado simplificando de manera muy considerable. El servicio estrella es Acta de Nacimiento, que se lanzó en el 2018, y México, siendo un país federado, es decir, donde los estados tienen completa independencia en su ejercicio de regulación de trámites y servicios, pues fue un gran logro el trabajar en equipo, en poner a la ciudadanía al centro del diseño del servicio y estandarizar uno de los servicios de más alta demanda a nivel nacional porque garantiza la identidad de las personas. Un servicio como el acta de nacimiento permite que 17 millones de personas que viven en Estados Unidos puedan acceder a otro documento de identidad como es la licencia de conducir, que les permite a su vez acceder a muchos otros servicios en ese país. Entonces, esta lógica de no tener que invertir lo mismo cada entidad de gobierno es lo que ahora se está trabajando a nivel internacional, siguiendo mejores prácticas. Ese tipo de iniciativa se llama GovStack, es el proyecto que me han invitado a dirigir como parte de un equipo global y multidisciplinar fundado por el gobierno de Estonia, por el gobierno de Alemania, por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y por DIAL, que es una organización parte de la Fundación de Naciones Unidas, con el objetivo de que estas inversiones que son comunes en todos los gobiernos, pues compartan estándares, compartan código abierto y podamos cerrar la brecha que existe entre gobiernos que están con 100% de sus servicios en línea, como es el caso de Estonia, donde las personas únicamente se paran en una oficina de gobierno cuando se van a casar o cuando se van a divorciar, y no porque no lo puedan hacer en línea, sino porque realmente el Estado quiere estar seguro de que quieren tomar ese tipo de decisiones, ¿no? En México, que les conté la historia de cómo empezamos en el 2013 con 1% de usuarios de Internet utilizando Internet para interactuar con el gobierno. La buena noticia es que en el 2019 ese porcentaje subió al 35%. Es decir, gracias a GovMX, a tener un estándar de servicios digitales en un país que es 125 veces más grande que Estonia, porque nosotros somos 125 millones de habitantes, somos federados, es decir, cada estándar que nosotros publicamos requiere el consenso de las 32 entidades federativas para que pueda implementarse, pues significó un incremento en la adopción y en la usabilidad de los servicios de más de 2,800%, ¿no? Y lo que se quiere replicar a nivel internacional con la iniciativa GovStack es justamente eso. Hay un esfuerzo muy grande en compartir especificaciones técnicas basadas en estándares, en tener código abierto que cualquier gobierno pueda reutilizar en cosas que son comunes en todos los servicios. ¿Cómo identifico a mi usuario? ¿Cómo firmo electrónicamente los actos de autoridad? ¿Cómo intercambio información de manera segura y respetando los principios de protección de datos personales? ¿Cómo promuevo el consentimiento informado de ese uso de información? ¿Cómo aprovecho al máximo las nuevas experiencias digitales para que ya las personas ni siquiera tengan que meterse a una página de Internet, sino que puedan utilizar mecanismos como comandos de voz para poder acceder a sus servicios? ¿Cómo utilizo las capacidades de la analítica avanzada de información para personalizar las experiencias y anticipar las necesidades de las personas? Porque el gobierno tiene toda la información que se requiere para hacerlo. Entonces, esta nueva era, ¿no?, trajo consigo un acceso mucho más asequible a tecnologías de información a los gobiernos, y el gran desafío que se tiene es tener una adecuada gobernanza,
tener el adecuado empoderamiento político para que la agenda digital sea una política de Estado, tener la adecuada institucionalidad para poder emitir estándares, para poder generar acuerdos y consensos y poder tener un equipo multidisciplinario que permita construir alianzas para poder avanzar en la medida que la tecnología va cambiando y que, como usted lo compartía, doctor Cabrero, pues no necesariamente los gobiernos tienen esa misma capacidad de reacción para alcanzar los consensos necesarios. La buena noticia es que hay esfuerzos globales como GovStack, como la Alianza Internacional para los Bienes Públicos Digitales, como las recomendaciones que se aprobaron el año pasado en materia de uso ético y responsable de la inteligencia artificial por la UNESCO, que a lo que llaman es a eso, ¿no? Al trabajo abierto, colaborativo y de ecosistema a nivel global para poder capitalizar al máximo los beneficios de esta transformación digital y poder cerrar las grandes brechas que tenemos de acceso y de uso significativo de esta conectividad. Dejaré aquí la primera intervención y la reflexión. Perfecto, Yolanda, muchas gracias. Muy, muy interesante toda la experiencia que nos cuentas que se tuvo en México durante esos años y también, digamos, todas las experiencias internacionales que desde Suiza estás viendo. Sin duda alguna, los gobiernos del mundo se están transformando de manera drástica, se están convirtiendo en gobiernos digitales, en plataformas inclusive, con todos los retos que esto conlleva, ¿no? Y una de las acciones de la sociedad y también de las políticas públicas tiene que ver con la educación. Por eso, pues muy grato contar con la presencia del doctor Francisco Marmolejo, quien desde esa perspectiva y desde su trabajo que ha venido haciendo en la Fundación Qatar, pues nos gustaría mucho escuchar su punto de vista. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, antes que nada, decir que agradezco la gentil invitación y además qué gusto poder compartir esta conversación con colegas tan destacados. Me parece que las perspectivas que hemos escuchado de Raúl y Yolanda apuntan muy bien a una gran cantidad de los desafíos que vemos específicamente en el tema de educación superior, de los cuales me gustaría brevemente conversar. Yo creo que lo más importante, digamos, para comenzar es no perder la dimensión del tiempo. Digamos, los ciclos generacionales en la educación superior se han ido comprimiendo cada vez más, de tal suerte que cosas que sucedían hace 15, 20 o 25 años, pues ahora ya son parte de la prehistoria. Pensemos que hace 25 años apenas se estaba inventando Nintendo. Hace 25 años no había el virus del COVID, había el mal de las vacas locas. Hace 25 años se estaban lanzando los DVDs en Japón, apenas empezábamos a pensar en la posibilidad de acercarnos a Marte con el Mars Global Surveyor. Hace 25 años fue la primera vez que la supercomputadora Deep Blue de la IBM le ganó a Garry Kasparov en el ajedrez, y hace 25 años apenas se estaba lanzando el lenguaje de programación Java. Eso pasó hace 25 años. Entonces, pensemos qué va a suceder dentro de 25 años. Cosas que hoy consideramos como la gran novedad, como el corte, diríamos, de perspectiva en esta brutal revolución de la tecnología y la información, van a ser también parte de la prehistoria. Y seguramente los nietos y los bisnietos se van a reír de las cosas de las que hoy hablamos. Yo recuerdo bien cuando tú y yo, Enrique, éramos estudiantes en la Universidad de San Luis Potosí, que había una revista que se llamaba Current Contents, que por cierto todavía existe, aunque de manera digital. Y esa era la forma que teníamos de identificar un artículo, enviarle una tarjeta al autor o autora, casi siempre autor, desafortunadamente, y esperar 3 o 4 semanas para recibir una copia del artículo y saber si el artículo nos iba a servir. Bueno, hoy en día los estudiantes se desesperan porque en 5 segundos no aparece en la pantalla el artículo que están buscando para poder hacer una investigación. Entonces, tenemos que tomar esta consideración porque ciertamente el cambio tecnológico ha tenido un brutal impacto, por supuesto que en la sociedad y naturalmente que en la educación y específicamente en la educación superior.
Y naturalmente que esto se ha exacerbado, como ya lo han comentado los colegas, precisamente por el más importante experimento social que hemos vivido en nuestra generación, que es la pandemia del COVID. Ahora bien, ¿qué esperamos para los próximos años? Dicen los expertos, Raúl ya nos platicaba un poquito acerca de ello. Sabemos que habrá más cambios científicos en los próximos 50 años que en los últimos 400 años. También sabemos que naturalmente que el dominio de la computación, de la inteligencia de los datos, va a seguir siendo un aspecto importante. Este va a ser el siglo de la biología. Es donde se van a dar los mayores descubrimientos, es donde tendrán los mayores atractivos económicos y es también donde va a haber los mayores dilemas éticos, algunos de los cuales Yolanda ya nos ha estado mencionando ahora. Esta idea de producir papers por una computadora que antes era completamente ilusoria es una realidad del día de hoy. La posibilidad de hacer un journal con resultados negativos de investigaciones en la biología hoy también ya es una realidad. Y obviamente el ritmo de cambio de los procesadores de información es muchísimo más rápido del que nos pudiéramos imaginar. Cuando yo era estudiante no había calculadoras, había reglas de cálculo. Una de las primeras computadoras de IBM con mucho bombo y platillos decía que hacía el trabajo equivalente a 150 reglas de cálculo. Y es impresionante ver que unos años después, diríamos, hoy vemos computadoras que según entiendo pueden hacer, diríamos, cálculos que estarían, creo que tardarían 500,000 años o algo así en hacer una computadora vieja. En fin, estas cosas que hoy ya resultan cotidianas, naturalmente que impactan no nada más cómo funcionan las instituciones de educación superior, sino cómo funcionan quienes integran las instituciones de educación superior, especialmente las nuevas generaciones. Los estudiantes de hoy son estudiantes que tienen un marco de referencia completamente diferente al de sus maestros. Y esto genera una de las grandes tensiones, diríamos, en el sistema de educación superior a nivel global. Esta idea de que el que sabe soy yo, porque soy el maestro, y los que no saben son los estudiantes, se convierte, diríamos, se invierte el día de hoy, y esto por supuesto que se ha exacerbado con motivo de la pandemia. En otras palabras, toda esta revolución tecnológica de la que hemos estado hablando, pues por supuesto que va a impactar, de hecho ya lo hizo, la manera como vivimos, interactuamos, trabajamos y por supuesto también la manera como nos educamos. Y esto nos hemos tardado mucho en entenderlo en las instituciones de educación superior. Si somos prácticos y honestos, nos daremos cuenta que en realidad estamos formando personas para el pasado, más que, ya no diría para el presente y por supuesto no para el futuro. Seguimos pensando, por ejemplo, que vamos a seguir necesitando contadores, cuando sabemos que en algunos años la profesión de la contabilidad como tal tendrá que cambiarse. Recuerdo bien un análisis que hicieron un grupo de expertos de inteligencia artificial en Inglaterra, cuando hablaban de las profesiones que se tardará cuánta cantidad de años para que una máquina haga mejor el trabajo que esa profesión. Entonces recuerdo el caso de, digamos, la persona que dobla la ropa en la tintorería. O sea, se tardarán 3 años en que una máquina doble mejor la ropa. Aproximadamente 5 años para, como decía Raúl, para que un auto no necesite un conductor. Y bueno, recuerdo el dato del cirujano que decía que aproximadamente tardaría 30 años en que una máquina haga mejor el trabajo que un cirujano. Y recuerdo cuando vivía en la India, haber visto en alguna ocasión en Chennai, en el aeropuerto, un gran letrero que decía, la máquina quirúrgica Da Vinci ha hecho más de 800 operaciones quirúrgicas en los últimos 2 años. Esto no quiere decir que la profesión de los médicos vaya a desaparecer. Lo que quiere decir es que la profesión de los médicos tiene que explícitamente reconocer que los médicos del presente y del futuro, por supuesto que tienen que ser muy buenos en la parte médica, pero que eso no es suficiente, que necesitan conocer, dominar, ser amigables con el uso de la tecnología. Y ya lo vemos el día de hoy. Estas operaciones laparoscópicas que más bien parece que el doctor o la doctora están jugando, diríamos, videojuegos, cuando realmente lo que están haciendo es operar a una persona. Entonces, la reconformación de las estructuras productivas tendrá que darse, se está dando, se va a dar de manera muchísimo más acelerada y por supuesto que esto tendrá un impacto importante en el trabajo, en lo que entendemos por trabajo y por supuesto también tendrá un impacto muy importante en la educación
y en lo que entendemos por educación. ¿Qué posibles consecuencias va a tener todo esto? Bueno, ya sabemos que una versión a escala industrial de esta revolución que estamos viviendo, naturalmente que va a agregar una gran cantidad de recursos a la economía mundial. También sabemos que podría acabar una gran cantidad de empleos. Se habla de 5 millones de puestos de trabajo en los 15 países más industrializados del mundo. También sabemos que tiene el potencial de incrementar la calidad de vida a la que Raúl se refería. Esta idea de que alguien pueda vivir normalmente más de 100 años es algo que ya técnicamente sería posible. Pero al mismo tiempo también sabemos, y allí es donde están los riesgos, que también se sospecha que no puede haber tal vez un crecimiento tan igual, sino que esto puede contribuir a una, diríamos, mayor desigualdad en el mundo. Y ahí es donde creo que tenemos un importante desafío compartido. Y obviamente habrá profesiones que van a desaparecer, habrá nuevas profesiones que no existen el día de hoy. Tendremos que estar formando a los estudiantes probablemente para profesiones que ni siquiera existen. Y obviamente la pandemia nos movió completamente el tapete. De manera rapidísima, la predicción de Peter Drucker, que decía que las universidades desaparecerían algún día, tal parecía que se estaba cumpliendo, porque las universidades vistas como edificios dejaron de ser operativas y rápidamente hicimos una transición forzada de la gran resistencia de los académicos a empezar a enseñar remotamente. Los académicos se convirtieron en personajes multitarea que tenían no nada más que educar, pero ahora además tenían que entretener a los estudiantes. Obviamente esto provocó cosas muy interesantes que tal vez no habíamos puesto atención a ellas. Por ejemplo, la brecha digital. Sabemos que, por ejemplo, en el caso mexicano, aquellos hogares que no tienen acceso al Internet, por supuesto que fueron los más afectados en la posibilidad de la continuidad educativa, y esto ha generado un enorme déficit que lamentablemente ni se ha atendido, ni parece que se quiera atender, así como si quisiéramos hacer borrón y cuenta nueva, y que tendrá implicaciones importantísimas para el futuro. Y también en la academia tampoco supimos entender qué estaba pasando con ello. Pensamos que trasladar el salón de clases al Zoom iba a ser una cosa relativamente sencilla. Y como dice de manera sarcástica Stephen Kostlin, la cátedra es una excelente manera de enseñar, pero es una pésima manera de aprender. Y eso es efectivamente lo que ha estado pasando en esta reconformación de esta idea de qué entendemos por universidad. Bueno, resumo simplemente señalando que en este mundo digital al que se refería Yolanda, hoy en día las universidades tienen desafíos diferentes y tenemos que saber capitalizarlos desde la perspectiva de las oportunidades. Un reto importante es cómo las universidades pueden contribuir a una economía y a una sociedad que, nos guste o no, ya es digital. No hay vuelta de hoja. Y esto implica que tenemos que cambiarnos el chip de cómo nos vemos en las universidades. Segundo es cómo utilizamos la tecnología para lograr que haya mayores oportunidades de educación y mejores oportunidades de educación. Diríamos, esta idea de que lo presencial es bueno y lo no presencial es de segunda categoría, la tenemos que romper. Tenemos que buscar la manera de que la tecnología realmente la utilicemos para provocar precisamente esta capacidad de los sistemas educativos de brindarle educación a aquellos que tienen el mismo derecho que los que estamos ahora en este panel, pero que no tuvieron la misma oportunidad por el desafortunado elemento del código postal en el cual nacieron. Un tercer elemento tiene que ver, o desafío, con la manera como respondemos a una creciente y a una diversa demanda de educación superior que ya no es lo que solía ser. Entre otras razones, porque los estudiantes ya no son lo que solían ser, y esto lo sabe cualquier padre de familia que sabe que los hijos tienen un marco de referencia completamente diferente al nuestro. ¿Cómo aseguramos buena calidad de la educación superior, tanto pública como privada? Y más que calidad de la educación superior, relevancia de la educación superior. Un quinto desafío, y ya me lo termino, cómo seguimos siendo instituciones que propiciamos la generación del conocimiento. Ya no somos los únicos depositarios del conocimiento, ya no lo tenemos nada más en nuestras bibliotecas, pero sí cómo podemos seguir estas instituciones que seguimos siendo las generadoras de conocimiento, de innovación, de ideas,
de imaginación, de sueños de una sociedad mejor. Y un último desafío que me parece que es importante también, para el cual la tecnología es tan importante, es cómo convertimos a las instituciones de educación superior en organizaciones que sean flexibles y que sean adaptables, que sean organizaciones que aprenden, que sean organizaciones que tengan la capacidad de ver sus limitaciones y, por supuesto, de tratar de atender las cosas con una perspectiva innovadora. Hay muchas cosas que se pueden hacer, que se tienen que hacer, que se están haciendo, y creo que, diríamos, una reflexión con la que concluyo es que las instituciones de educación superior tienen el importante problema, diríamos, de esta paradoja, de ser instituciones que en teoría son las promotoras del cambio, la innovación, la disrupción, pero al mismo tiempo son instituciones con una altísima resistencia al cambio en áreas de la tradición, el prestigio, los rankings y todas estas cosas que hacen que pensemos que lo posible no es posible. Creo que tenemos que repensar los paradigmas de la educación y es la única manera como vamos a poder responder de manera más efectiva a desafíos que nadie se atreve a conocer cómo serán, a realidades de un mundo que nadie se atreve a anticipar, pero que sabemos que van a ser bastante diferentes de las que vemos el día de hoy. Muchas gracias, Francisco. Muy, muy interesante todos los conceptos que pones en la mesa. Sin duda alguna, el sistema educativo está sometido a un gran reto en los próximos años y las universidades particularmente. Retomaremos parte de los riesgos que ya mencionaste, Francisco, y le daremos ahora la palabra a Carla Provencio. Bienvenida. Y bueno, pues aquí se abren muchas otras incógnitas, ¿no? Resulta que la tecnología va a una gran velocidad, el cambio tecnológico, transformaciones, y dónde están las instituciones, dónde está el derecho, dónde están los derechos ciudadanos, los derechos de la sociedad, y cómo podemos compatibilizar esa ecuación que es muy complicada. Adelante, Carla, por favor. Hola a todas y todos, muchas gracias por la invitación y perdón por mis problemas, justo tuve problemas tecnológicos para poder conectarme. Siempre pasa en esta época después, post pandemia, que tenemos ahí alguna barrera para poder conectarnos. Y creo que tiene mucho que ver con lo que nos convoca aquí y un poco de lo que estamos hablando. También me interesa mucho escucharles, porque creo que también tengo la ventaja de, al ser la última, creo que las personas ya dieron un panorama muy amplio de esta pregunta que nos convocaba, como de la revolución industrial, si estamos o no estamos en esta cuarta revolución, cómo van cambiando las tecnologías y cómo las tecnologías van cambiando a la sociedad, y creo que el panorama histórico y social está puesto ahí, ¿no? Sabemos que estos cambios y estas transformaciones se han dado de manera muy acelerada en los últimos años, como ya decían, de 20 años para acá, realmente ha sido completamente distinto el panorama. Si bien ha habido cambios tecnológicos históricamente desde siempre, ¿no? También implica mucho definir qué estamos entendiendo por tecnología, desde cuándo se crea, hay como también concepciones muy amplias de lo que puede ser una tecnología, ¿no? Pero bueno, creo que estamos en este momento en una aceleración enorme, pero que además tiene como consigo unos retos que ya nos planteaban anteriormente desde distintas perspectivas, ¿no? Francisco nos decía que esta tecnología, si bien presenta como retos para las instituciones educativas de cómo se tienen que transformar, cómo tenemos que transformarnos para adaptarnos, también puede ser que esté creando como una sociedad desigual. Y creo que este es uno de los como conceptos importantes, ¿no? Porque entre más se difumina esta brecha de la que hablaba Yolanda entre el mundo digital y no digital, que cada vez es, como decía, menor, ¿no? O sea, realmente es muy difícil, por ejemplo, yo tengo el defecto de ser abogada, ¿no? Pero, por ejemplo, de entender el ejercicio de derechos ahora, si no entendemos el mundo digital, la libertad de expresión, por ejemplo, ha cambiado completamente, ¿no? En el mundo offline, en el mundo online, cuáles son los parámetros, cómo la regulamos, cómo la comprendemos. Entonces, cada vez es menos
esa línea a la que nos presentamos, pero también justamente cada vez es más amplia entonces la brecha de las personas que no se encuentran de este lado de la digitalización, ¿no? Y es importante entender esta brecha y entenderla de manera como muy minuciosa para saber qué podemos hacer como con esta transformación y con este acelerado crecimiento. La brecha digital muchas veces la entendemos justamente como los que están conectados o los que no están conectados, pero esa brecha es mucho más compleja, ¿no? Como ya decían, tiene que ver con patrones de usabilidad, ¿no? Qué tan usable o no usable es la tecnología, si realmente la estoy utilizando para ejercer ciertos derechos, para acceder a ciertos servicios, ¿no? Entonces la conectividad es como que es el primer hilo que tenemos que comprender y tenemos que ir un poco más allá. De hecho, los nuevos reportes de la UIT, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, justamente dicen que ya no es solamente conectividad, sino que lo que tiene que ser es como una conectividad significativa. Y esta conectividad significativa implica hablar de cuestiones de infraestructura, ¿no? Que muchas veces estos datos no nos muestran realmente más allá de la infraestructura o cobertura. Nos dice, esta zona está conectada, ok, ya, ahí es una palomita, ¿no? Hay zonas conectadas y zonas no conectadas. Pero después tenemos que ir un poco más allá a ver, por ejemplo, qué dispositivos móviles teníamos. Y esto en materia de educación es como muy relevante. Es diferente tener conectividad o acceso a través de un celular. Por ejemplo, yo ahorita me estoy conectando a través del celular y puedo tener acceso a ciertas cosas y otras no, a hacer, por ejemplo, una tesis o hacer un trabajo final en este dispositivo, ¿no? Entonces también hay que entender cuál es el acceso a los dispositivos terminales y cuántos hay también por familia, ¿no? Ahora la pandemia también nos puso ahí un reto de cuántas personas tenían que trabajar en casa, educarse en casa, tener las llamadas socioafectivas en casa también, ¿no? O sea, todo lo que pasaba que se necesitaba esto. Entonces también cuántos dispositivos hay. También la asequibilidad es un tema muy importante, ¿no? Puede haber muy buena infraestructura, pero la conectividad puede ser carísima y eso pasa en muchas zonas y entonces pues también tenemos que pensar en otras estrategias de conectividad que tenga que ver como con puntos conectados, con otros espacios donde realmente se pueda generar este conocimiento. Y un tema súper importante que creo que se conecta con todo lo que estaban diciendo es pues las habilidades digitales, ¿no? Y las habilidades digitales entendidas más allá solamente de la idea de alfabetización, de saberlo usar, sino saber, por ejemplo, también cómo protegerte en ciertos temas como de seguridad, de privacidad, de todos estos nuevos retos que estamos enfrentando con la tecnología, ¿no? No es suficiente hacer o saberlo usar, sino que te tienes que realmente hacer como las preguntas importantes de en dónde me estoy poniendo en riesgo, qué es lo que estoy pudiendo hacer o no estoy pudiendo hacer con estas tecnologías. Entonces, creo que todos esos retos nos enfrentamos para poder hablar realmente de una transformación digital inclusiva. Y eso es solamente del tema de la brecha, ¿no? Pero si ya vemos las personas que sí están conectadas y que están del otro lado, digamos, que ya están utilizando estas tecnologías, justamente se han enfrentado a nuevos tipos de riesgos o sesgos que estas tecnologías pueden reproducir, ¿no? O sea, vemos otro tipo de desigualdades. Entonces, cuando hablamos de las brechas hay que hablar justamente de eso, de la multiplicidad de brechas que puede haber, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esta transformación realmente nos ayude a redefinir, ¿no? El ejercicio de derechos y el acceso a servicios gubernamentales, que es una de las cosas muy importantes, y cómo las instituciones pueden apoyar a eso? Creo que el trabajo que hace Yolanda es muy relevante justamente porque ataca toda esta parte como del acceso a servicios y cómo hacer para que sean usables, ¿no? Y cómo hacemos para el otro lado para que el ejercicio de derechos también sea real. Y ese ejercicio de derechos pasa por cuestiones de competencia económica que hablaba Raúl al principio, por ejemplo, de desmantelar monopolios, pero también cuestiones un poco más técnicas como una regulación de neutralidad de la red que permita que las tecnologías realmente no discriminen, por ejemplo, por contenidos, lo que podemos ver o no podemos ver. También atacar directamente las preguntas éticas de las que hablábamos, ¿no? O sea, que realmente qué sesgos están reproduciendo, por ejemplo, sesgos de género
en muchos de estos como transformaciones de inteligencia artificial y por eso hay todo como un consenso en el que se tiene que trabajar colectivamente para poder responder a estas preguntas, porque si bien ya estamos en esos cambios tecnológicos y ya estamos ahí, es necesaria también la transformación de incluir a estos cambios tecnológicos una perspectiva social y ética, ¿no? Bueno, vamos a un primer balance de lo que hasta aquí se ha dicho. Es complicado. Eh, Enormes oportunidades, como ya lo decíamos al principio, pero enormes riesgos. Raúl nos hablaba, pues todo esto finalmente está tendiendo a la formación de monopolios, ¿no? ¿Cómo podemos evitar la formación de monopolios de empresas superpoderosas que empiezan a eh, tener una capacidad de dominar los mercados y de ampliar y tener presencia en una gran parte de la población? Eh, Yolanda nos decía, bueno, son grandes los avances, nos habló de muchos éxitos, pero también nos decía, bueno, las dificultades de accesibilidad que luego puede presentar una parte de la población para poder justamente tener los servicios que de manera digital ofrece un gobierno. Francisco Marmolejo nos hablaba de pues estas dificultades para que el avance tecnológico que estamos viviendo no genere o no profundice las desigualdades. Ya tenemos el problema del desempleo tecnológico, justamente por la sustitución de máquinas, pero pues además habría posiblemente una propensión a profundizar la desigualdad si no cuidamos esto. Y Carla finalmente nos hablaba de manera muy interesante también sobre los incluso sesgos de género y de raza que pueden de alguna manera y que se ha visto que algunos de los programas de inteligencia artificial, pues seguramente por la forma como fueron diseñados por humanos con sesgos, bueno, pues reproducen esos sesgos también. En fin, cómo garantizar que esto no altera, disminuye y bloquea los derechos de los individuos. Tendríamos unos 2 minutos cada uno para hacer una última reflexión. Les vuelvo a dar la palabra en el mismo orden. Raúl, te escuchamos. Sí, yo quería en esos 2 minutos simplemente poner el acento en la parte distópica de la nueva tecnología, porque a pesar de que yo me dedico a desarrollar, por ejemplo, automóviles autónomos o robots móviles, siempre he tenido muy en cuenta la cuestión social. Yo pienso que el mayor desafío para la humanidad en este momento es la sustentabilidad de todas las tecnologías que desarrollemos con respecto al medio ambiente. Ese es el problema número uno. Pero yo también hablo de sustentabilidad digital, en el sentido de que la tecnología digital se presta mucho para el abuso. Y un ejemplo que para mí es muy claro es el de China. Me estaba platicando una doctorante china que sus padres habían quedado atrapados en su departamento durante una de las cuarentenas que han estado ocurriendo regularmente ahora en las ciudades chinas cuando detectan un brote de COVID. Y me decía que era tecnológicamente muy sencillo porque todos los chinos ahora tienen su celular y tienen una app que les muestra en verde si pueden salir a la calle y si la app muestra el rojo no pueden salir a la calle, sencillamente saben que entraron en cuarentena y para poder entrar a una tienda o para poder subirse a un medio de transporte tienen que mostrar cuál es el color de su pantalla. Entonces, eso para mí es un horror, porque eso muestra que es una forma de control social a gran escala y la intención puede ser buena, la intención es la de evitar que haya brotes de COVID. La estrategia me parece mala, porque cero COVID no lo van a lograr, pero digamos, la intención pudiera ser buena, pero la forma en que lo maneja nos muestra la distopía social a la que podemos llegar si no tenemos en cuenta a la sociedad cuando desarrollamos estas tecnologías. Y una de las palabras que han surgido en Alemania, que siempre el alemán es muy creativo para inventar palabras, es la de Entschleunigung. O sea, Beschleunigung en alemán quiere decir aceleración, Entschleunigung quiere decir deceleración. Y ya hay gente que habla de la necesaria deceleración de la tecnología y de la introducción de nuevas formas
nuevas formas de tecnología, precisamente para lograr que la sociedad vaya al parejo, que la sociedad no se vaya quedando atrás y que no surgen estas distopías como la que comentaba de China. Muy interesante el concepto de deceleración. Muchas gracias, Raúl. Yolanda, por favor. Muchas gracias, muy inspiracional escuchar a Raúl y a todas y a todos. A mí me gustaría compartirles el experimento que estamos haciendo en CUSEA para desarrollar estas apropiaciones de nuevas tecnologías para resolver problemas públicos. Y justo creo que hacia adelante el poder democratizar a escala significativa esta apropiación y este entendimiento de lo que significa la transformación digital, pues se hace en equipo y se hace a través de alianzas. Y la apuesta con el programa interdisciplinar fue enfocarnos en dos cosas. Un laboratorio de empatía, que a través de workshops y del codiseño con varios gobiernos que de manera voluntaria y en un llamado abierto aceptaron participar en este ejercicio, que es el gobierno de León, el gobierno de San Pedro Garza García, el gobierno del Estado de México, que a lo largo de este 2022 han estado participando en estas series de workshops que se llevan desde el Laboratorio de Empatía en la universidad para mejorar servicios que ellos pusieron como críticos y prioritarios, donde una nueva experiencia usuaria iba a garantizar mejorar la confianza de las personas en las instancias de gobierno responsables de estos trámites y a su vez ayudarnos a sacar esta primera versión alfa del índice de empatía. Y la segunda vertiente es la estadía GovTech. Entonces, ¿cómo podemos promover que las personas que trabajan en el gobierno, los equipos digitales, conozcan sobre estas nuevas tecnologías? Pues aplicándolas, ¿no? Entonces, igual, se lanzó una convocatoria abierta, participaron de manera voluntaria el gobierno de Baja California, de Pachuca, de Tulancingo, de Tabasco, propusieron retos para diseñar prototipos en blockchain. En Baja California presentó un caso muy interesante para a realizar una experiencia inmersiva con realidad virtual y realidad aumentada gracias al apoyo de Meta para toda la parte de capacitación y poder realmente transformar cómo los turistas conocen el centro histórico de Mexicali. Entonces, lo interesante de este tipo de ejercicios es que es una manera muy práctica de apropiar este uso de tecnología a problemas públicos. En el diseño de las soluciones participan estudiantes de CUSEA, los becarios que forman parte indispensable en este programa interdisciplinar y alianzas estratégicas con el Banco Interamericano de Desarrollo para utilizar la red de LACchain que se tiene en toda América Latina para estos prototipos. Y me parece que hacia adelante, ¿no? Si recapitulo sobre todo lo que todas y todos hemos compartido, pues el tener un uso significativo de la conectividad, sobre todo en la parte de gobierno digital, pues viene con empezar a aplicar estas tecnologías, acercarse a las universidades, acercarse a los emprendedores, a las emprendedoras para poder diseñar casos de uso, siempre muy enfocado en atender un problema público. La maravilla de la intersección de la tecnología con el ejercicio de la política pública es que nos permite tener evidencia, que nos permite hacer exponencial la capacidad del gobierno de atender grandes problemas públicos y ha sido muy gratificante ver el entusiasmo de las funcionarias y los funcionarios que están cada semana participando en las actividades, los estudiantes que se entusiasman con los proyectos, con ayudar a los gobiernos a implementar lo que ellos están aprendiendo en la escuela o en cursos o en bootcamps, y creo que eso es algo que debemos de fomentar para poder garantizar que a la par de que incrementamos la cobertura en materia de una mejor conectividad y de calidad,
todo lo que se viene con las redes 5G y 6G, de grandes cantidades de información, de poder habilitar servicios que realmente sean predictivos y personalizados, pues se hagan con un uso ético y responsable, pero sobre todo con una visión de poder atender grandes desafíos públicos con lo potencial que puede hacerse el gobierno cuando utiliza la tecnología en el beneficio de las personas. Perfecto, muchas gracias, Yolanda. Francisco, tienes la palabra. Hay un problema de sonido, parece, Francisco. Claro, es el problema de no tener ahí conectado el micrófono. En fin, decía yo que muchísimas gracias, antes que nada, Enrique, por esta gran oportunidad que nos brindas para poder aprender de los colegas, en mi caso, y compartir perspectivas en este interesantísimo tema. Más que hablar yo de más datos de tecnología y etcétera, yo quisiera simplemente concluir con lo que esto representa para las universidades en términos del cambio organizacional. Por supuesto que los gobiernos tienen que hacer muchas cosas, pero las instituciones de educación superior, digamos, no tienen por qué esperarse, deben cambiar también. Y obviamente, digamos, si han cambiado tantas cosas en las sociedades en las que vivimos, pensar que las universidades están inmunes al cambio, que siguen siendo las torres de marfil, me parece que es una perspectiva verdaderamente, ¿cómo se llama? Infantil, o yo diría inocente más bien. Por supuesto que tenemos un papel importantísimo en la educación superior, pero nadie nos lo va a creer si no precisamente lo demostramos. Entonces, rápidamente les menciono, por ejemplo, aquí en la Fundación Qatar, con el ecosistema de 8 universidades, 14 instituciones de educación, desde el kinder hasta, en este caso, 22 en total, hasta educación superior, programas doctorales y postdoctorales, en una ciudad universitaria que tiene más o menos el equivalente al doble de la ciudad universitaria de México en extensión. Aquí lo que nos hemos dado a la tarea es precisamente experimentar y probar con esta idea de la colaboración, utilizando la tecnología y sobre todo modificando reglas y formas de operación de las instituciones para potenciar precisamente esta capacidad de entender un mundo que va a ser completamente diferente. Una de las cosas que tenemos, por ejemplo, es lo que llamamos el pasaporte universal de habilidades. Cómo lograr que los estudiantes, aparte de la adquisición de sus conocimientos clásicos de su carrera universitaria, puedan estar a través de blockchain, estar acumulando precisamente todas aquellas habilidades, experiencias de aprendizaje, microcredenciales, microcursos, cómo ir construyendo su propio portafolio de aprendizaje que les permita convertir ello en precisamente su carta de presentación en la medida en que en el futuro tendrán que exponerse a cambios no nada más de empleo, sino inclusive cambios de profesión. Entonces, esta es una manera como en las instituciones de educación superior podemos responder utilizando la tecnología, haciendo modificaciones en las políticas y procedimientos, cambiando la perspectiva de la idea tradicional de la docencia, más que en términos de transmisión de conocimiento, más de facilitación del conocimiento, haciendo más responsables a los estudiantes de su propio proceso de aprendizaje, integrando más efectivamente las universidades con los niveles previos de la educación y también, por supuesto, más con aquellas realidades que van a estar enfrentando en los próximos años. ¿Qué gran ventaja tiene utilizar la tecnología para propiciar este tipo de modificaciones, diríamos, conceptuales y de comportamiento de las instituciones de educación superior? Simplemente concluyo, el cambio tecnológico tiene y tendrá un impacto importantísimo en la educación, en la nueva manera de entender la educación para los próximos años. Insisto, aquellas universidades que no lo entiendan, pues van a perder relevancia, van a dejar de ser, diríamos, lo que deberían de ser en nuestras sociedades, y aquellas que logren entender precisamente este importante cambio que el mundo está experimentando, van a ser aquellas que precisamente logren adaptarse mejor, responder mejor y sobre todo anticipar mejor necesidades de futuro. Yo simplemente concluyo con una cita que me gusta utilizar mucho de Paul Valéry, que hace 93 años dijo: lo que nos desconcierta del futuro es que el futuro ya no es lo que solía ser. Y lo que nos desconcierta del mundo en el que vivimos el día de hoy es que precisamente el futuro ya no va a ser lo que pensamos que iba a ser.
Excelente, muy bien, Francisco, muchas gracias. Pues no me queda más que agradecer a nuestros invitados el haber compartido sus reflexiones y sus muy interesantes conceptos respecto a este tema que vamos a tener que seguir trabajando, discutiendo y estudiando, que es el impacto del cambio tecnológico en la sociedad, en las instituciones, en los gobiernos y en los sistemas de todo tipo que se ha dado la humanidad. Muchas gracias a todos. Desde el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno fue una aportación muy importante la que ustedes hicieron en el marco de la Feria Internacional del Libro. Les agradezco a todos su participación, así como a quienes acudan a este panel. Muchas gracias. Gracias.